trabaje como un muro de sostenimiento tampoco es tan adecuado, ¿no? Porque tú sabes que un muro de sostenimiento tiene que anclar, entonces no es tan adecuado, ¿no? De todas maneras, placa espesor mínimo 20 centímetros de acuerdo a la 2010, la ISO 60 2010, ¿no? De 15 centímetros no debería utilizarse por criterio normativo, nuevo. Desde 2010 que ya no está nuevo, digamos. ¿Y es que ítem ya podía encontrar? Porque estaba revisando y solo requiere al muro de sostenimiento. No, muro de sostenimiento es otra cosa. No, o sea, los muros de sótano, si no me equivoco. Muro de sostenimiento es otra cosa. Muro de corte no pone. Muro de corte es espesor mínimo 20. Espesor mínimo 20. Muro de corte no puedes tener placas de 15. Placas de 15 no es factible, ¿no? De 12, antes se utilizaba de 12, de 15, pero de acuerdo al posismo ya se ha considerado placas de 20 como mínimo en zona sísmica, no puedes tener menos de 20, ¿no? Depende también de tu densidad que tú vas a tener, ¿no? De las rigideces con las cuales te van a aportar, ¿no? O sea, tú tienes un espesor, pero eso no te garantiza también de que con ese espesor va a ser suficiente, ¿no? Vas a tener que ver la longitud mínima de desarrollo. Esta longitud es una longitud mínima, ¿no? Que tú vas a tener mayor la longitud, va a depender de lo que tú vas a efectuar tu corrida y vas a tener que diseñar, ¿no? O sea, posismo, no puedes hacerlo antes de. ¿Sería aceptable, digamos, una placa de 15 con núcleos más robustos, ya sea una placa tipo C o una tipo L? O sea, porque a veces se fusionan, ¿no? Cuando se hacen las corridas, se empieza por un sistema porticado, luego dependiendo de las derivas, se va incrementando placas y se va aprovechando las mismas columnas como núcleo. Entonces a veces suele ocurrir que no vas a componer en otra dirección, te refieres, pero tener placa. No, o sea, placa confinada con columnas. Los elementos que van a los extremos. Por eso te digo, placas confinadas. Claro, sería una placa confinada, ¿no? Entonces, lo que sea, claro, la columna que inicialmente, ¿no? Con la primera corrida, digamos, probamos hacerlo con los casos, no cumple, entonces se hace chequeo de derivas y se puede aumentar una placa y convertir esa columna en una placa tipo L. O unir dos columnas contiguas y a través de una placa y que placa y placa, como una placa, no sé. O sea, lo que tú tienes que entender es placa y placa. Una cosa es placa confinada y otra cosa es placa, ¿no? Si una placa, la placa como tal, yo lo puedo confinar con columna, sí, pero la columna sigue siendo columna, no es placa, no es soporte de placa. Son distintos los comportamientos. Esto yo lo confino, sí, acá tengo pues una columna allá, otra columna acá y lo voy a colocar una placa. La placa sigue siendo continua, placa, esta de allá y esta de acá siguen siendo columnas. Que lo haya peraltado hacia acá no significa que es una placa en C. No es placa, eso es placa confinada con una columna que está trabajando con peralte distinto en la otra dirección. Son cosas diferentes. Ahora, si tú me hablas que sería una placa continua, placa uniforme, que tienes así de esta forma C, es otra cosa, es placa, eso sí ya es un concepto de placa. Ahí ya no es un núcleo combinado, no, eso no pertenece al núcleo combinado, ¿no? Sino es placa ya como tal que estás colocándolo de esa manera, ¿no? Y que probablemente lo estás colocando porque no te es necesario peraltar tanto en esa dirección y que por arquitectura podrías utilizarlo de repente en ese sentido, podría ser, ¿no? Ahora, la pregunta era más que todo si podría yo utilizarlo a través de esos 15 centímetros. Claro, o sea, como placa confinada, ¿no? Digamos una columna, otra aquí y ese tramo como una placa de 15. No, por más que esté, te vuelvo a repetir, por más que esté confinado, el espesor mínimo debe ser de 20 para placas, ¿no? Por más que tenga ya una columna y la otra columna confinado con una placa intermedia, ¿no? Debería de ser de 20. Relacionado en lo que es albañilería estructural, por ejemplo, se hace justamente cuando se confina, ¿no? Las columnas, que es la idea de la estructural con el muro, y se halla una inercia equivalente.
Eso no sucede también, digamos, en las columnas armadas con la placa. La columna, o sea, es distinto. O sea, tú cuando tienes ese módulo de conversión a través de los módulos de elasticidad de un material con el otro material para lo que es sección transformada, ¿no? Eso es como consecuencia de lo que es bimaterial. Dos materiales, en este caso tenemos un solo material, que son distintos los comportamientos. Es lo mismo que yo diría, tengo una columna de 1 metro de longitud por un espesor de, y ahí no lo habíamos colocado, ¿cuánto es la longitud mínima de placas? La longitud mínima de placas es de 1,20 m, para poder considerarlo, ¿no? O sea, longitud, mientras no tengas pero a veces se piensa que si yo tengo una columna de 1 metro, ¿no? Por 0,40 lo estoy considerando como placa, eso no es una placa. Se sabe de que el detallado del acero para la columna en cuanto a lo que es netamente la cantidad de varilla que vas a colocar, la forma de la unión y todo lo demás, es muy distinta a una placa. Entonces no se va a comportar, pero a veces existe ese concepto erróneo, ¿no? Pues se piensa, bueno, por la longitud ya esto es se comporta como una placa. No, sigue siendo columna de todas maneras, ¿no? Sigue siendo columna. Ahí no podrías utilizar lo que es este concepto de sección transformada, ¿no? Porque se trata de un solo material, ¿no? Un solo material. Vamos a recordar siempre, placas tienen que ser longitud mínima para que trabaje como placa. Longitud mínima es de 1,20 m, longitud mínima, espesores, ¿no? Y no solamente la norma peruana, normas internacionales tienden a eso. El espesor mínimo tiene que ser 20 en zona sísmica. Bueno, Cusco no es una zona de una actividad sísmica tan fuerte, ¿no? De repente por eso es que pueden utilizar hasta 0,15. Yo me imagino que en esa orientación está, ¿no? Pero no es una zona sísmicamente activa tan intensa como la zona costera, ¿no? En la zona costera no puedes tener placas menos de 20 centímetros definitivamente, pero también no te garantiza que con esos 20 centímetros vas a estar todo ok, ¿no? Va a depender de lo que estabas diciendo de las derivas, ¿no? y de las longitudes y la forma, porque yo también no puedo asegurar de que colocando placas, es lo mismo colocar en mi edificio al lado derecho, al lado izquierdo, placas de 20 centímetros, ¿no? De 5 metros de longitud, o de repente es en el núcleo, cuál va a ser el mejor comportamiento, ¿no? Entonces también va a depender no solamente de la arquitectura, sino de la ubicación de la estructuración como tal. Los trabajos son distintos. Puedo tener la misma cantidad de placas con las mismas características, pero los comportamientos van a ser diferentes, ¿no? Excéntricos, concéntricos a los bordes, muy distinto a lo que va a ser a través del núcleo. Comportamientos son distintos. Entonces, eso lo tendríamos que ver ya post-corrido. Si tu longitud que tú has asumido van a ser las adecuadas. Claro está que con placas, si ya es un sistema, porque va a depender mucho del cortante que vas a tener, ¿no? Si tu cortante va a superar un 80% del total, lógicamente que estás en un concepto de lo que es un muro estructural, ¿no? Pero si no está en ese lapso del 80%, lógicamente que estarías en un sistema dual, ¿no? Entonces también va a depender, ¿no? Y intuitivamente nosotros siempre hacemos, bueno, pues tenemos unas 2 placas y ya es un sistema dual, ¿no? Pero tenemos que verificarlo post, ¿no? Para certificar de que realmente sí fue dual o de repente no fue dual y era de muros estructurales. Entonces va a depender mucho también de eso, ¿no? O sea, tengo que verificar post corrida lo que es el cortante y a qué ratio pertenece, ¿no? Si está por encima. Para que sea un sistema dual se recomienda pues de que las columnas por lo menos absorban el 25% del corte, ¿no? O norma también, ¿no? 25% del corte. Y que las placas estén menos del 80%, ¿no? También son consideraciones normativas que tenemos en la SO30, ¿no? Pues bien, vamos a pasar entonces a metrado, ¿ya? Metrados de cargas, en cuanto a lo que es
cargas verticales ya habíamos indicado que es distinto, ¿no? En cuanto a carga vertical, ya habíamos indicado, por carga vertical tenemos carga muerta, que es el peso específico por el volumen. Hay características que vamos a tener que controlar, por ejemplo, lo que es netamente para el concreto, no solo su peso específico, sino cuando vamos a modelar lo que es el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del material. Coeficiente de Poisson, módulo de elasticidad. Para el acero, también su módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson de 0,3 distinto al 0,2 del concreto. Para la albañilería, el módulo de elasticidad de 500 m y el coeficiente de Poisson de 0,25. 0,25 para la albañilería. 1,8 toneladas sobre metro cúbico en cuanto a lo que es el peso específico, ¿no? En las losas aligeradas ya habíamos indicado peso por el área. En la carga viva va a depender del uso de cada uno de los ambientes y consideramos dependiente de cada uso lo que va a ser el valor tipificado, ¿no? Acá hay un problema en el cual está en el texto, en la página 5 del texto de Ingeniería Sismo-Resistente, está como problema número 3. ¿no? Problema número 3. Y nos están dando una edificación de concreto armado de 5 pisos destinada para aulas de centro educativo con una planta de pesos específicos, espesores de losas aligeradas, alturas, dimensiones de vigas, profundidad de desplante, y nos piden determinar el peso por piso sin considerar ni tabiquería ni piso terminado. Ahí está la edificación. Entonces, losa aligerada se supone que va a ser toda la franja que va a estar interior, ¿no? Para interior, porque tenemos las vigas de conexión en los extremos, que no podemos considerarlo como un área mayor, ¿no? Y se empieza a metrar tranquilamente, ¿no? Una losa aligerada, ¿no? Losa aligerada que nos habían indicado de 17 centímetros, el peso es de 280, ¿no? Y cuando es de 20 centímetros su peso es de 300, ¿no? 300. Entonces empezamos a determinar 8 paños. ¿Por qué los 8 paños? Porque acá tenemos un primer paño, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuáles son los paños? Es de 5 menos 0,5, 4,5 por 4 menos 0,4, 3,6. Área interior se podría decir, ¿no? Porque es losa aligerada. Por eso está acá 0,2845 por 3,6. Columnas, vigas, y yo tenemos carga viva, es un techo, no se está utilizando. El techo por norma nos indican de que debe ser de 100 kilos por metro cuadrado y va a depender de la inclinación por la cual se va a tener, ¿no? Entonces obtenemos un peso determinado. Para los pisos típicos, ¿no? La losa ya cambió, era de 20, 300 kilos con los mismos paños que se van a tener, ¿no? Columnas, vigas, y ahora el centro educativo aulas 250 kilos por metro cuadrado, obteniendo el peso, ¿no? Sumado peso total. Para el primer piso, metros tras la profundidad de desplante. La losa con los paños, columnas, vigas, y acá, si nos damos cuenta, es mayor por la profundidad de desplante. Peso total, incluido lo que es carga viva, 165,45. En cambio, por sismo es distinto,
¿no? Por sismo es distinto. En el sismo la norma nos está indicando en el artículo 16.3, nos indica de que el peso por sismo que yo debo de considerar para mi análisis, el peso para el efecto sísmico, entonces ese peso ¿para qué me sirve? Solamente me sirve para obtener la fuerza lateral equivalente, ¿verdad? Fuerza sísmica como tal. Si estamos en categorías A y B, en este caso el centro educativo, ¿a qué categoría pertenece? A. Por lo tanto, para ese centro educativo yo debería de utilizar el 50%. Si yo retorno acá, ¿qué debería de ser el 50%? ¿Esta cantidad? No, lo voy a multiplicar por 0,5, ¿no? Por 0,5, tengo que factorar. Pues bien, categorías A y B, el 50%. Para la categoría C, solamente el 25%. ¿Eso qué significa? Si fuese una vivienda, no hubiese sido centro educativo y por más que hubiese tenido esta carga, ¿no? Hubiese considerado solamente un cuarto, ¿no? Un cuarto como tal, ¿no? Un hotel también hubiera considerado un cuarto, ¿no? Y nos dan una edificación como ejemplo. Una edificación. Esta edificación que se tiene en la pregunta 7 de la página 28 del mismo texto de Ingeniería Sismo-Resistente, ¿no? Acá nos están dando una edificación, acá están muros confinados, con placas confinadas, con columnas, ¿no? Placas confinadas, y en el otro sentido son pórticos, ¿no? Si me pidiesen evaluar esta estructura o esta edificación, ¿yo qué podría decir de esta edificación? ¿Será regular? ¿Será irregular? Va a ser irregular, ¿no? ¿Qué irregularidad voy a tener? Esquina entrante, ¿no? Esquina entrante, irregularidad en planta. La irregularidad en planta me dice que si se supera el 20% de la longitud en esa dirección, ya como área hueca, se va a tener una consideración de esquina entrante. Acá tenemos longitud 2 metros, longitud total 8, ya es el 25%. Por lo tanto, estamos hablando de una irregularidad de esquina entrante en esta dirección. En la otra dirección igual, esta longitud es 4 menos el espesor de 0,15, porque la columna es de 0,30, sería 3,85. 3,85 entre 16 es mayor al 20%. También es irregular tanto en X como en Y, por esquina entrante, ¿no? Pero no nos están pidiendo eso, solamente nos están pidiendo determinar, no considerar tabiquería ni inciso terminado, y nos están pidiendo considerar o determinar el metrado, ¿no? Para ello, para este metrado, nos están dando los muros, son de 25 centímetros de espesor, las columnas son de 30 por 60, y la losa de techo es maciza de 20 centímetros en todos los pisos. ¿Qué tengo que hacer? El metrado es común, metro mi losa maciza, ¿no? Por todo el área donde está participando. Las columnas ya no lo voy a incluir hasta el espesor de la losa, porque ya lo consideré como una losa monolítica. Entonces la columna va hasta debajo de ese punto, ¿no? Si usted se da cuenta, la columna dice 2,8. ¿Por qué? ¿Y por qué no dice 3 metros? Si la altura era 3. Porque ya los 20 centímetros lo consideré en la losa, ¿no? Le consideraba en la losa. Entonces yo ya no debo de hacer eso. Considerar la losa, yo tengo 2,8, ¿no? Las vigas también son distintas, estamos viendo, ¿no? Vigas tenemos en esta dirección de acá con una longitud, esta de acá son distintas, ¿no? Han cambiado. Pues bien, efectuamos el metrado completo, incluido las placas, ¿no? Techo. En el método de cargas, digamos, si fuese tabiques, ¿cuál sería la recomendación para...? ¿Si fuese qué? Sí. Acá no estamos considerando... Si tienes tabiquería, si lo puedes metrar tu tabiquería que tú tienes, mejor. Y si no, consideras pues 100 kilos por cada metro cuadrado y la cantidad de metros cuadrados que tengas, y le incluyes, esa carga no es una carga viva, es una carga muerta, es una carga que va a estar ahí constante. Por lo tanto, acá va a ingresar. Abajo colocas tabiquería tanto. Una consulta. En alguna de sus exposiciones
consideraba que para el metrado de columnas, en este caso de entrepisos, se debería considerar de la losa hacia la parte de abajo, ¿no? Tradicionalmente nosotros consideramos siempre de la parte del medio del entrepiso una mitad hacia arriba y una mitad hacia abajo. Así, más o menos sobre ese hay una corriente, no hay una norma de metrados, nuestra no existe norma de metrados, ¿no? Y hay una corriente ya de hace muchos años, y respetada lógicamente, ¿no? De hace muchos años, que colocan a través de los puntos de inflexión. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer en este piso solamente desde acá arriba, ¿no? Hasta el punto de inflexión de acá, y el siguiente piso desde acá hasta abajo hasta el punto de inflexión, y cuando yo llego al primer piso me quedé hasta acá. Este sector de acá no existe como peso, no existe como peso, ¿no? Y ese peso se supone, se entiende como que lo carga a la cimentación, ¿no? Lo carga a la cimentación, todo ese peso carga a la cimentación, ¿no? Entonces, en estos puntos de inflexión, ¿no? Hay una contraposición. Cuando nosotros hacemos controles de derivas, ¿no? Controles de derivas no hacemos a través de puntos de inflexión, sino a través de losas de entrepisos, bien claro, losas de entrepisos. Entonces, en cierto modo, esa posición tiene una contraposición con la misma norma, ¿no? La misma norma que habla de derivas a través de losas, ¿no? Entonces, si vas a hacer una losa, significa que tu peso como tal, y si tú lo quieres hacer en metrado, por ejemplo, con un software, también te va a dar lo mismo. Te dice el software, te dice el peso es de acá hasta abajo. El software te dice hasta abajo, ¿no? Ese no es una corriente que yo lo haya puesto acá en el